Antes de reinventar nuestra profesión, tenemos que aprender a gestionar el vértigo. Cuando yo era chico, daban la serie de Tarzán. Había algo que hacía Tarzán cuando quería viajar rápido por la selva. Se colgaba de las lianas y avanzaba lo más que podía hasta que llegaba a un punto que se tenía que soltar y agarrar otra. En ese momento estaba en el aire. Yo siento que muchos profesionales, muchos creativos, muchas profesiones, estamos en el aire. Estamos dejando un modo de trabajo, el que aprendimos, el que durante mucho tiempo pudimos explotar para sobrevivir, y tenemos que pasar hacia algo totalmente nuevo. Tenemos que confiar, pero no sabemos si la próxima liana va a ser realmente resistente, si la vamos a poder alcanzar a tiempo. Pero no nos queda otra que soltarnos de la liana anterior, porque si nos quedamos agarrados vamos a volver para atrás. Entonces, ¿por qué no analizamos un poquito esta situación de Tarzán y tratamos de ver qué nos pasa en esa situación, cuáles son las emociones que estamos atravesando y cómo podemos gestionar ese vértigo? Entonces, analicemos un poco esta situación. Por un lado tenemos el pasado. Yo lo voy a contar un poco en mi experiencia personal. Y es que todo el trabajo que yo hacía como comunicador, ya sea como diseñador gráfico o como publicista, está llegando a su fin. Y yo veo las señales, el agotamiento de esa liana que ya parece que no estirarse más. Lo veo en muchas cosas. Lo veo en el trabajo con mis clientes habituales, los cuales ya dejaron de pedirme las cosas que me pedían antes, y tengo que ampliar un poco mi abanico de servicios para ofrecerles otras cosas que son satélite, son soluciones tecnológicas donde está relacionada la imagen, pero también he tenido que integrar cuestiones muchas de video, porque hoy la comunicación pasa mucho por el video, y muchísimo de la inteligencia artificial, desde imágenes generadas con inteligencia artificial, voces generadas con inteligencia artificial, en fin, toda una gama de cosas que antes no hacía y que ahora tengo que sí o sí incorporar. Y por el otro lado también salgo a buscar mercados nuevos, internacionales, para ver cuál es la nueva demanda que está cambiando y que tiene otros valores. Con otros valores me refiero a que el trabajo de diseño está devaluado, ya no se cobra lo mismo que antes. Y esto es por la gran competencia que existe actualmente. Lo que yo siento hoy es que mi tiempo está dividido en dos. Por un lado, sigo tratando de subsistir utilizando los mecanismos que durante mucho tiempo me dieron de comer, que esa es una lógica que va empezando a pertenecer al pasado. Y por el otro lado estoy tratando de visualizar cuál es el futuro que viene, que no lo tengo claro, pero que evidentemente tiene que ver con las nuevas tecnologías y con nuevos formatos, otra lógica de proceso, y que como la mayoría no sé cómo va a ser, pero alguna lógica va a tener que ser para poder seguir poniendo nuestra capacidad en acción y poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces podemos ver que por un lado está la tensión que implica que estar en el aire, soltándonos de una liana y buscando de agarrarnos en otra, y por el otro lado la doble ocupación que tenemos. Una es seguir trabajando como venimos trabajando, que es lo que sabemos hacer, pero por el otro lado tratando de ver cómo nos vamos a transformar, cómo nos vamos a reinventar. Y acá reside la gran pregunta, porque sinceramente es una incertidumbre total. Esto se va escribiendo día a día. Todas las piezas parecen ir reacomodándose todo el tiempo en una dinámica que
parece no tener fin, porque cuando aparece una inteligencia artificial, después aparece una gente que usa esa inteligencia, entonces ya aparece otra mejor y ya la dinámica cambió, entonces parece no terminar de acomodarse nunca, y entonces estamos permanentemente viendo todas las tecnologías que llegan y nunca terminamos de alcanzar esa liana como para decir, bueno, acá ahora me impulso con esta nueva liana. No, seguimos en el aire. Este momento de vértigo que estamos viviendo, de estar en el aire, yo me puse a pensar si no se vivió en otros momentos de la historia o algún filósofo no trabajó sobre esta situación de estar como un poco perdidos. Y bueno, hay un filósofo que dejó una frase muy importante. Es algo que escribió en los años 30, cuando el mundo se estaba transformando mucho. Ya había llegado la revolución industrial, pero todavía no estaban acomodados todos los cambios. Y dijo una frase que se puede aplicar perfectamente a lo que está pasando. Lo viejo está muriendo y lo nuevo no termina de nacer. En ese interregno aparecen los monstruos. Lo viejo está muriendo. Lo nuevo no termina de nacer. En ese interregno, el interregno es ese mundo que no es ni una cosa ni la otra, aparecen los monstruos. Claro, él hacía referencia a los monstruos que estaban viniendo del fascismo, pero en nuestro caso, esos monstruos son todos los miedos que se nos producen, toda la incertidumbre que nos genera el futuro, ese caos de no saber a dónde ir o de qué agarrarnos. Esos son nuestros monstruos en nuestra situación de estar en el aire. Entonces tenemos que pensar cómo gestionar este vértigo. Y yo pensé en algunas cosas que pueden ser claves que nos pueden llegar a servir. La primera parece bastante obvia, pero es entender que estamos en una situación de vértigo, entender que estamos en una transición muy complicada, bajar los niveles de autoexigencia, porque no todo depende de nosotros. Hay muchas variables del entorno. Mucho se tiene que reacomodar para que nosotros podamos encontrar nuestro camino. Otra clave creo que es muy importante es la cuestión del duelo con el pasado. La liana que estamos soltando, no nos podemos seguir aferrando a eso, porque en un punto nos va a tirar para atrás. Y el duelo es difícil. El duelo lleva 5 etapas: la negación, el enojo, la negociación, finalmente la aceptación, pero me falta una. Ese es el duelo que tenemos que hacer con el pasado. Y me parece que hay que hacerlo de la mejor manera, agradeciendo a la profesión y a la forma en la que trabajamos hasta ahora, porque nos trajo hasta acá, pero también soltándolo, porque querer aferrarnos a eso es contraproducente. Entonces, saber del vértigo, reconocer que estamos en una situación de vértigo, hacer el duelo. Y la otra es hacer una exploración. Quiero decir que la liana a la que vamos tampoco está muy claro, entonces tenemos que explorar. Y esa exploración no es definitiva. Quizás exploramos y hay muchas cosas que aprendemos que después no las utilizamos. Pero no nos queda otra que explorar y explorar todo lo que podamos. Es una inversión de energía. Como decía en el video anterior, no es tan automático que llega la inteligencia artificial y ya me ahorra un montón de tiempo. No, tengo que invertir un montón de energía en ver cuáles son las nuevas posibilidades y cuáles son las que se van a adaptar a mi circunstancia, cuáles se van a transformar en mis herramientas. Posiblemente pruebe muchas cosas que después van a quedar en el olvido, como pasó en toda transformación tecnológica, pero esta quizás mucho más fuerte que en otras, ¿no? Entonces, explorar. Y quizás una clave más profunda todavía, porque la clave de la exploración parece como una demanda. Yo creo que una cuestión muy importante es la curiosidad. Tratar de rescatar de nosotros mismos el espíritu lúdico que hay en la curiosidad. Es decir, todo lo que está sucediendo nos pone ante una sorpresa permanente frente a las cosas que se pueden hacer,
frente a las cosas que aparecen todos los días. Entonces, tenemos que darle ese tiempo, no con la autoexigencia de ver permanentemente a ver cuál va a ser la que me dé una respuesta económica que yo al futuro que estoy necesitando. Sí, eso nos apremia, pero no podemos estar todo el tiempo así. Tenemos que rescatar ese espíritu lúdico de cuando éramos niños, de que éramos curiosos, porque lo que está pasando es totalmente nuevo, es totalmente flashero, es totalmente disruptivo. Entonces el mundo se está reinventando y nosotros tenemos que entrar en esa reinvención con ojos de total curiosidad. Finalmente creo que la clave más difícil de todas, pero la que probablemente usaba Tarzán cuando se desplazaba en la selva, era la confianza. No se puede saltar de una liana a la otra si no tenemos confianza. Tenemos que confiar en que la propia humanidad va a encontrar una salida a esta cosa que se nos ha propuesto, sin manuales, sin instrucciones, sin planes, y si nos ha tirado encima de una manera demasiado exitista y un poquito irresponsable. Déjale tu me gusta al video, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente para seguir pensando a ver cómo hacemos para agarrarnos de la próxima liana. Te mando un abrazo.